Esto lo hemos titulado Tesoros Escondidos. Y no es que Dios tenga escondidas muchas cosas para nosotros, sino que nosotros no hemos querido entender. Y no te estoy diciendo saber, sino entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos de nosotros sabemos la palabra de Dios, amén. Pero pocos entendemos la palabra de Dios. A veces es complicado porque en muchas pláticas que he tenido en mi vida me he encontrado con personas que son diestras en alguna área, sea derecho, medicina, cualquier área, amén, pero nunca ejercieron la materia. Es decir, conocen toda la teoría de la materia y dan clases sobre la teoría, pero no tienen una práctica sobre la materia. Eso no los hace no profesionistas, sino no practicantes. Amén. Ellos conocen la materia, conocen la teoría. La palabra dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Y a veces no queremos darle el contexto correcto. Amén. Vaya conmigo, por favor, a el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 37 al 43. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así la palabra de Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tiene su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escucha esto. Escudriñas. Cuando dice la palabra escudriñad en el castellano, lo que quiere decir es escudriñas las escrituras, porque a ti te parece, a vosotros parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es una palabra profética como decir escudriña la escritura porque en ella hay vida eterna, escudriñalas. Dice, ustedes buscan, en la Biblia, el lenguaje actual, dice, ustedes leen, buscan la palabra o escudriñan la Biblia porque creen que en esa palabra hay vida eterna. Y esa palabra da testimonio de mí. Y lo más triste es lo que sigue diciendo en los versículos más adelante. Y dice, y no me quieres recibir. Fíjate qué interesante está esto. Dice, Jesús le estaba hablando a los judíos y les decía que ustedes escudriñan la palabra de Dios porque creen que en esa palabra hay vida eterna, y es verdad. Amén. Y aunque la palabra de Dios hablara de Jesús, no querían escuchar a Jesús. ¿Sí o no? La palabra daba testimonio de Cristo, ¿sí o no? Pero no querían escuchar a Cristo. Y Jesús era el Cristo esperado. Amén o no amén. Mire esto, amado. Lo que a nosotros nos parece saber o creer no es tan importante si no damos fruto. Habrá gente que quiera entender y conocer la palabra, que quiera saber mucho de la Biblia y traducirla a su propia vida, a su propio gusto. Amén. Pero si esa palabra no está dando un fruto, quiere decir que es una palabra no revelada. Solamente son letras. Si la palabra de Dios no está haciendo un cambio en tu vida, solamente serán letras. Jesús se los decía a los fariseos. Tú escudriñas la palabra, tú escudriñas la Torá, porque en ella te parece que hay vida eterna, y la Torá habla de mí y no me quieres recibir. ¿De qué le servía conocer toda la ley de Moisés? ¿De qué le servía saber el libro de Nabín o saber el libro del Ketubín, verdad? ¿De qué le servía eso al pueblo si no querían recibir a Jesucristo? Y al decir Nabín y Ketubín es que así se divide la Tanakh. Amén. Es decir, serían los profetas mayores, menores, un poco de historia, salmos, proverbios, etcétera, y el Tehilim, amén, que serían los salmos. Así se llaman los libros en hebreo. Amén. Entonces, ¿de qué le servía al pueblo? ¿De qué nos sirve a nosotros sabernos la palabra de Dios por completo?
Porque la palabra de Dios revela, amén, el carácter de Dios, revela la función del Espíritu Santo, revela el fruto que da la palabra. ¿De qué nos sirve a nosotros sabernos toda la Biblia si no da un fruto en nuestra vida? Y a nuestro entender, creer que estamos viviendo la palabra. A veces nosotros queremos a nuestro propio entender decir, no, es que estoy haciendo lo correcto por esto. Amén o no amén. Y a veces nos olvidamos de lo que está a nuestro alrededor y que la palabra de Dios es pura. Que en la palabra de Dios no hay contienda entre ella. Amén o no amén. Y tomamos textos, en alguna ocasión alguien me dijo, pastor, que me voy a salir de mi casa porque así como dice Abraham, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, apártate de tu parentela para que yo te pueda bendecir. Y si tú haces eso, mi pregunta es, ¿quién le va a predicar a tu parentela que Cristo es real? Sonría, Cristo te ama. Y si tú empiezas a tomar la palabra transquiversadamente y no aprendes a vivir tu vida y disfrutar lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy y con lo que Dios te ha rodeado hasta el día de hoy, entonces la palabra de Dios no está dando un fruto claro en tu vida. Amén o no amén. Va conmigo, ya me perdió, ya se enojó conmigo. ¿No? Mire, en mi vida he vivido varias cosas difíciles, contrastantes, cosas que han producido enojo con familiares, enojo con ciertas personas, amén. Y la palabra es clara, ¿de dónde vienen los pleitos y la guerra entre nosotros? No es de nuestras pasiones, de nuestros anhelos que combaten y luchan contra nosotros, de nuestros anhelos. A eso nosotros queremos justificar la palabra de Dios en nuestra vida y decir, no, es que ellos están mal y yo por eso mejor me retiro. Usted dígame si es una palabra revelada o es un berrinche espiritual. Le voy a decir por qué, amado. No me malentienda. La palabra es clara y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A cuánto les gusta habitar los hermanos juntos en armonía? Ok. Díganme, ¿cada cuándo sucede eso? Cada domingo, dice la hermana. En los bautizos. ¿Y con tu familia? Navidad y fin de año, el cumpleaños del abuelito, de la abuelita. El 10 de mayo pasan otras cosas. ¿Ah? ¿Por qué el Día del Padre? Pero son días exclusivos que si no existieran, hermano, ¿qué pasaría? Nos reuniríamos, disfrutaríamos. Si no fuera un motivo el que nos uniera, disfrutaríamos el momento. Entonces no hay una palabra revelada. Lo mismo pasaba con Jesús. La Biblia habla de mí. Los profetas hablan de mí. Es más, tú escudriñas la palabra porque crees que en ella hay vida eterna. Y no me quieres creer. Mire esto, verso 40. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. Tú escudriñas la palabra porque en ella crees que hay vida eterna y no me quieres creer a mí que yo te puedo dar vida. Wow. Fíjate el contexto real que tiene esta palabra. Gloria de los hombres no recibo. Entonces Jesús no recibe la alabanza que se le da. ¿O quiere decir que los hombres no le dan la posición a Cristo?
Porque si Cristo no recibe gloria de hombres, entonces ¿para qué cantamos? ¿No? Lo que quiso decir Jesús en esa parte es: el hombre a mí no me da mi lugar. Es Dios quien me dio mi lugar. Mas yo conozco que no tienes amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibes. Fíjate esto, bendito. El leer la palabra de Dios sin revelación limitará tu mente. He escuchado gente orar para que Dios maldiga a la persona que les hizo enojar. Es una vida sin revelación. Lo mismo hace el brujo y el hechicero, hermanos. Eso es brujería. Eso es hechicería. Y a veces el cristiano la practica maldiciendo a otros. Que no, la palabra de Dios te dije, yo te he venido a que bendigas a todas las familias de la tierra. Palabra revelada. Sé propicio ante nosotros, Señor, y sé tú mi venganza. Esa palabra existe y es real y está en la Biblia. Pero lo que Jesús te quiere decir, lo que el Padre te quiere decir en eso es: no lo tomes personal, déjalo ir. Yo les daré su pago. Tu comunión es aquí. Tú y yo, hijo. Yo soy el que te bendeciré, no ellos. Lo hizo Abraham con el rey de Sodoma y Gomorra. Está bien, Abraham, por lo que hiciste y haber destruido a tantos bandidos con todo tu ejército. Todo lo que les quitaste a ellos es tuyo. Dice: no, de ninguna manera. Solamente deja que los que pelearon conmigo tomen su parte. Es más, de lo que yo traigo, se lo doy a Melquisedec como ofrenda, como diezmo, para que no se diga que el rey de Sodoma me bendijo y que por eso he sido enriquecido. Palabra revelada, porque Abraham sabía que Dios iba a multiplicar sus bendiciones. Se soltó, dejó ir las cosas, quitó el enojo de su vida. A veces nos enoja que algún familiar en nuestra vida le esté yendo mal, que por su rebeldía, y te hace enojar y te hace una tranza y le dices: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo correcto? Orar y decirle: Señor, dale su paga, o los mismos frutos de su vida darán la paga de él. Palabra revelada. Todas las cosas tienen un peso en Dios. Todas las cosas tienen una naturaleza en Dios. El que siembra en el pecado recogerá muerte, y se acabó. ¿Sí o no? El que siembra vida, ¿qué recibirá? El que siembra en el Espíritu recibirá vida y paz. El que siembra en la carne, corrupción y muerte. Así de sencilla es la naturaleza. Siembras frijoles, te da frijoles. Siembras en el Espíritu, recibes vida y paz. Siembras en la carne, recibes corrupción y muerte. Esas son sencillas reglas que te hacen que la palabra sea revelada a tu vida. ¿Quiere que se lo compruebe aún más? Una palabra no revelada limita tu mente, limita tu entendimiento, limita cómo ver a Dios. Una palabra revelada, bendito, da luz a tu entendimiento. Deuteronomio 29, versículo 29. Escuche esto conmigo. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para ¿quiénes? Y para nuestros hijos. ¿Para cuándo?
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra revelada de Dios es para nosotros. Lo que es secreto es de Dios. Y cuando vendrá el Señor, hermanos, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, qué día, qué fecha, está solamente en el poder del Padre. Las cosas secretas son de Dios. Aquí, amado hermano, que nadie le diga, es que esta revelación no te la puedo decir. Hay palabras que son indecibles porque no las entiendes con la carne, sino en el espíritu. No las puedes explicar. Pero lo que es revelado es para ti y para todos nosotros, para que podamos cumplir la ley de Dios. Amén o no amén. Tenemos que abrir nuestro oído, nuestra mente, nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios. Cuando Dios revela su palabra en nuestra vida, es lo que conocemos como la palabra rema o la palabra viva en nosotros. Amén. Esa palabra tiene que dar un fruto de gloria en tu vida. Es una palabra, diga conmigo, revelada. Esa palabra revelada es la que va a producir en tu vida un fruto. Cuando tú entiendas la revelación del perdón, vas a poder perdonar. Cuando tú entiendas la revelación del amor, vas a poder amar. Darás como fruto amor. Pero si solamente tienes en tu cabeza, es que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por eso me alejo de mi familia para alejarme de mi parentela. No tiene que ver una cosa con la otra. Es una palabra no revelada. Sí, entre seres humanos nos lastimamos y hay quienes quieren cambiar y hay quienes no quieren cambiar. A veces es bueno hacerte un lado, pero no por enojo, por tristeza, no por rabietas o berrinches. Amén o no amén. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién entre nosotros tiene sabiduría? ¿Cómo vamos a saber si una persona es sabia entre nosotros? Mire esto. Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo vas a saber que una persona es sabia? Porque tiene muchos títulos, porque tiene 100 años de vida, o por los frutos que da su conocimiento en su vida. Ensanchar nuestro entendimiento. Cuando nosotros empezamos a tomar la palabra revelada y la empezamos a vivir, se nos empieza a abrir un panorama de lo que es la gloria de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Mire esto, amado. El que sea sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En el fruto que das sabremos qué tan sabio eres. Pero si tienes celo, oh, mire esto, bendito. Palabra revelada, Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. ¿Andas de pleito? Eso no te lo enseñó más que los animales, lo terrenal y los demonios.
palabra revelada de demonios tendrás. Celos amargos, palabra revelada de animales, de lo terrenal, de lo demoníaco en tu vida. ¿Cómo ven? Es la revelación, porque el que es sabio y entendido entre nosotros muestra sus obras por su buena conducta y su mansedumbre. Pero el que tiene celos amargos, porque déjeme decirle que los celos es una cosa horrible. El que anda en contención en todo tiempo, eso no, nada más se lo enseñaron los demonios, los animales y lo terrenal, la naturaleza. Sonría que Cristo le ama. Pero cuando tú empiezas a desechar eso de tu vida, y además te dice, no mientas contra la verdad, No, es que hay celos que son buenos, pastor. El celo del Señor me consume, por favor. El celo por su palabra, por favor, hermano. Dios no te va a hacer salvo por la iglesia en la que vayas, la doctrina que tú sigas, lo que permitas o no permitas en la iglesia. Dios te va a hacer salvo porque creas en el Señor tu Jesús con fe. Y el fruto del Espíritu Santo se va a ver en tu conducta. Así de fácil y sencillo es esto. Si tu conducta es de pleito, de celos, de iras, de envidias, bendito ya sabe quién se lo enseñó. Ya de los que estamos aquí, los que alcancen a ver esto en el internet o que lo escuchen en algún audio, hermano, ya sabe que nada más se lo enseñaron los demonios, los animales o la naturaleza misma. Santo es el Señor, amén. Ya lo despertó, ahora sí se despertó, ¿verdad? El fruto de justicia de Dios es la palabra revelada en nosotros. Dios da un fruto de justicia, es decir, te revelará la palabra. Y tú con la palabra revelada empezarás a hacer los cambios en tu mente. A eso se le llama arrepentimiento. Y los cambios en tu mente darán en tu vida, darán en tu corazón los cambios en acciones que tú tengas que dar. Amén. Ensanchando nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque Dios les consolará. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán enriquecidos. Bienaventurados los hambrientos, porque Dios es su pan. Bienaventurados los perseguidos, porque Dios será su refugio. ¿No dice la palabra de Dios que la fe es un escudo sobre nosotros? A veces está bien en la Biblia tomar la palabra y no tentar al Señor nuestro Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿No dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios? En muchas ocasiones me dicen, pastor, ¿a dónde tiene que ir? Tengo que salir a predicar a tal lugar. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora puede? Es que salgo de trabajar a esas horas. A las 11 de la noche nos vamos. Ay, pastor, ¿no será tentar al Señor? Ay, pastor, se arriesga mucho. No, hermanos, mi fe me cubre. Y no estoy tentando al Señor porque de que tengo que llegar, tengo que llegar. A veces dicen, tienen un pie en el ataúd y otro en una cáscara de banana, ¿verdad? Así estamos todos. Tenemos un pie en la presencia de Dios y el otro nomás en un trampolín para aventarnos para arriba. Nadie sabe. Entonces, ¿qué hace que tu vida se mueva hacia adelante? ¿Qué te convence a salir a trabajar? ¿Qué te convence
a venir a la iglesia? ¿Qué te convence a llevar a tus hijos a la escuela? Imagínate en aquellos lugares donde un niño se pone loco y mata a todos sus compañeritos. ¿Qué te convence dejar ir a tu hijo a la escuela? ¿No es tu fe que Dios les va a cuidar? La palabra es revelada en tu vida y no es tentar al Señor tu Dios. Cuando Dios le dice a Satanás, Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, es porque Satanás te está diciendo, ándale, aviéntate, que ya te preparé tu camita. Ya puse a los demonios, ya puse todo preparado, los ángeles no van a bajar porque los estoy deteniendo, todo mi ejército está listo para que nadie te defienda. Jesús, aviéntate. No tientes al Señor tu Dios. No es de que para que vean todos el poder de Dios. Entonces Pablo tentó al Señor cuando se tuvo que ir en barco preso y que el barco naufragó y entonces llegó a una isla y una serpiente lo mordió. ¿Tentó al Señor? ¿O era parte del proceso de Dios? ¿Y qué motivó a Pablo estar tranquilo con esa mordida? Lo muerde el animal. Dijeron, uy, este ya se va a morir. Lo siento, Pablo, pero pues ahorita tráiganse las velas, hagan la fogata, vamos a velar a este hombre. Pablo, tranquilos. Yo tengo una misión y mi misión es ir y predicar a tal lugar y Dios me va a guardar de aquí hasta mi misión. Amén o no amén. Pablo lo entendió por la palabra revelada. Fíjate esto, verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y pleito, ¿qué hay ahí? Pero la sabiduría que viene de lo alto, diga conmigo, la palabra revelada, primeramente es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto da un fruto. Que sigue, por favor. Cuando recibimos su palabra, produce en nosotros pureza, amabilidad, benignidad, misericordia y buenos frutos. Eso es lo que produce la palabra de Dios en tu vida. ¿Sin qué? Sin incertidumbres ni hipocresías. Es que la palabra de Dios dice que no me junte con el perverso, por eso no te ayudo. No ayudas porque no tienes misericordia. Amén o no amén. No te reúnes con la gente porque para ti no es grato estar con ellos. Porque para ti no es, esa palabra no se te ha cumplido. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Porque hay pleito entre nosotros. No convives con la gente porque te molesta su actitud. Porque ya te hicieron un daño y no quieres convivir con ellos. Te quieres separar de esa gente. Porque tienes una palabra revelada y justa como para decir, me tengo que separar de mi parentela para crecer.
o es porque no hacen lo que tú dices, porque no quieres ser lastimado, porque te caen mal y la palabra no ha sido revelada a tu vida. Yo cuando veo jóvenes que se están peleando con su padre, yo quisiera gritarles y decirles: ¿cómo quisiera yo estar con mi papá ahorita y platicar con él? No desaprovechemos el tiempo. Tomemos la palabra revelada. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Ve por qué la persona tiene amargura en su corazón y contienda. Y tú no sigas el juego a ello porque tienes una palabra revelada. Porque tienes la presencia de Dios que da siempre buenos frutos y misericordia. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. Efesios capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tenga, diga amén. Fíjate qué pasaba aquí. Pablo estaba viendo la fe de los efesios. En el verso 15 y hacia atrás decía: oh, cuán grande fe he escuchado de tu fe. Y entonces se pone Pablo a interceder. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En dónde? En sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. La palabra de Dios se entiende con dos espíritus: espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento, espíritu de revelación en Él. ¿Dónde encuentras esos espíritus? En Isaías 11. Y de la vara de Isaí retoñará, y saldrá de él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, de inteligencia, de poder y de temor de Jehová, espíritu de amor. ¿Qué hace este espíritu? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de ¿qué? ¿Hasta dónde está revelada en tu vida el poder de Dios? Miren, Dios nos quiere en su presencia, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué nos mandó para acá? Si Dios nos quería con Él, ¿para qué nos dejó venir? Dios se habrá equivocado, nos escapamos de Él, nos fuimos de pinta del cielo. O como seres humanos que somos creados como espíritus humanos. Amén. Nacimos para ser portadores de la gloria de Dios. Vivir en esta tierra disfrutando la gloria de Dios, para aprender a disfrutar la gloria de Dios en lo eterno. Miren cómo es el espíritu humano. Usted le da a una persona todo en la vida, ¿cuánto valorará de ella? Le das todo, nace en pañales de seda, cuna de oro. ¿Cuánto valorará de la vida?
A ver, ¿cuántos se han podido dar un gusto en su vida? Comprarse lo que desearon en su corazón. ¿Sí? Yo quiero esto y me lo compro. Y te vas y te lo compras. ¿Cuánto te duró el gusto? ¿Cuánto te duró la emoción? Casi nada. Y ya lo disfrutas y sea lo que sea. Hasta un avión si quieres te puedes comprar. Y vas bien contento, te subes a tu avión, aunque sea de esos con llantitas y que te empujen. Pero te lo compraste. ¿Ah? ¿Cuánto te durará el gusto? La emoción de habértelo comprado. Ok. Entonces, ¿no será que Dios nos tiene que enseñar incluso a disfrutar todo lo que tenemos? Todo lo que hay alrededor de nosotros. La familia que tenemos, los amigos que tenemos, la iglesia que tenemos, claro, el pastor que tenemos. ¿Acaso Dios no te tiene que enseñar? Porque cuando estés en su gloria, ¿cuánto te durará el gusto de ver las calles de oro, el mar de cristal? Mire, ayer hicimos un acto maravilloso. Fue glorioso lo que vivimos ayer. Glorioso, hermanos. Fue glorioso. Y yo le decía al Señor, Señor, qué hermoso eres, que me dejas jugar con tu gloria, me dejas jugar al superhéroe, porque al fin y al cabo el que hace todas las cosas eres tú. ¿Sí o no? Pero mire cómo es Dios. Dios te hace sentir que mueve su poder. Y oras por el enfermo y en el nombre de Jesús sana. Y la persona sana. La revelación es que lo hizo Dios. No la oración, no las manos, no las palabras, sino la presencia de Dios en esa persona. Pero Dios es tan amable, tan tierno, que te deja ponerse sus zapatos. Te pone en sus pies y te lleva como niño caminando con él. Te abraza. Te deja sentir la presencia de Dios al decir, decláralo, hijo. ¿Quieres que sane? Sí, Señor, sánalo, por favor. Di la palabra, hijo. Dila tú. La podría decir yo, pero dila tú, hijo. Wow. Esa es la ternura y el amor de Dios. Poder entender la grandeza, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios es inimaginable. Todo lo hace Él. Todo. Tú y yo no hacemos nada. Hoy pasó, me decían el martes, pastor, hasta las 12 de la noche está dando usted consejería y dele gracias a Dios que el día tiene 24 horas. Más bien, yo soy el que le doy gracias a Dios que el día tiene 24 horas. Pero la realidad es que el que pone las palabras en mi boca es Dios. Yo solamente me siento a jugar al psicólogo espiritual. Y está el hermano en el diván y dígame qué más. Y yo por dentro, Señor, no sé qué decirle. ¿Qué le digo a estas palabras, Señor? Espíritu Santo, ponme algo en mi boca porque 1, ya estoy cansado. 2, no quiero pensar. Y 3, pues no le entiendo a esta persona. Y siento como el Espíritu Santo empieza a tomar
mi lengua y empiezo a hablar. Y empiezo a soltarle a la persona la palabra y digo, wow, Señor, pero Dios me deja jugar a que soy yo el sabio. Dios me deja jugar a que soy el que mueve el poder cuando es el Espíritu Santo. La ternura de Dios. Fíjate esto. La sabiduría que viene de Dios, el poder que viene de Dios, es el mismo poder y la misma sabiduría que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Fíjate, Jesucristo fue llevado y Él siempre fue honesto. Las palabras que yo te estoy diciendo no vienen de mí, ¿sí o no? Cuando Jesús resucitó a la pequeña hija, creo que es hija de Jairo, y lo llevaron, les dice, gracias Jesús porque siempre me oyes. Y hay una remembranza al lado. Sí, Señor, sé que siempre me oyes, pero lo digo por estos. Señor, escucha mi oración. Y el Señor, ¿qué trae? ¿No? No, Señor, yo lo digo no por mí, para que ellos entiendan que tú nos escuchas. Porque fue lo que dijo Jesús. Vaya a ver esa historia y vea cómo dice la Biblia, no lo digo por mí, Señor, lo digo por estos. Levántate, mujer, y anda. Y se despertó la niña, resucitó la niña. Jesús se dejaba amar por el Padre. Vino a la tierra a cumplir su misión, amén o no amén. Y Jesús sabía que el Padre le amaba enormemente. Y por eso Jesús mismo decía, Señor, no les tomes esto en cuenta. Sé cuánto me amas. Sé que tú eres mi venganza. A ver, vamos a ver si tenemos la palabra revelada, amén. ¿Puedo hacer un ejercicio con ustedes? ¿Qué deseos le tienen a la persona que latilló a Jesús 50 veces? Por poner un número. No porque eso haya sido la cantidad de veces que le golpeó. ¿Qué le deseas? ¿A dónde me lo mandas? ¿Arriba o abajo? ¿Le está pegando a Jesús? ¿Lo estás viendo golpearlo? Quizás está burlándose de él. ¿Qué le deseas? Abajo. ¿No? Ok. ¿Qué le deseas a aquellos hombres extremistas que por su Dios, enfrente de sus padres, les están cortando la cabeza a sus hijos por ser cristianos? Los famosos yihadistas. ¿Qué les deseas? Gente cobarde, gente abusiva, porque como no se defienden, todavía se ensañan más y les pegan. ¿Qué les deseas a esa gente? ¿Qué les desea Cristo?
¿Qué les desearía Cristo? Vamos a poner un ejemplo de Cristo, ¿vale? Pablo, muy mona persona, ¿verdad? En su celo espiritual, es decir, palabra no revelada, perseguía a los cristianos y los entregaba a supuesta justicia. ¿Sí o no? Y no hay escrito, o que yo no he leído cómo lo hacía Pablo. Lo que sí sé es que los perseguía. Yo no sé si les decía, ay amigo, eres cristiano, ven, acompáñame, agárrate de la mano. Yo no creo que así lo hacía Pablo. Con toda violencia, con toda cobardía, los presentaba para que fueran juzgados. ¿Y si sabes cómo era el juicio? ¿Alguien sabe cómo eran las sentencias? ¿No? Los echaban con los leoncitos, a jugar con los gatitos grandotes, a jugar a hacer la bolita de estambre. Herodes los ponía como lámparas en el pueblo para encender su ciudad, por ser cristianos. Y eso lo hacía Pablito. ¿Qué deseos le dio Cristo? ¿Qué deseos tuvo Cristo sobre él? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Es que lo hago por Dios. No lo haces por Dios. Lo haces por lo que tú te imaginas, por lo que tú crees, por lo que tú piensas que es mi palabra. Pero Dios le dio la oportunidad a Pablo, y gracias a Pablo y a sus revelaciones, hermano, usted y yo tenemos la palabra más confiable, más revelada sobre nuestra vida. ¿Por qué se le digo, hermano? Porque a veces los pleitos familiares nos separan de Dios. A veces los pleitos con alguna persona te separan de Dios y no puedes captar la palabra revelada en tu vida de misericordia, de amor, pura, amable. A veces por temores. Tú y yo tenemos que aprender la palabra revelada. Recibir lo que tengamos que recibir en el nombre de Jesús. Pero siempre disfrutando. Siempre disfrutando la familia que tú tienes. No importa, hermano, que te roben, no importa que te lastimen, no importa que te insulten. Aquí no se trata de hacer justicia aquí. Se trata que Cristo haga la justicia. ¿Pablo la pagó? Oh, que si Pablo fue perseguido, hermanos. Yo no sé cuántas veces Pablo fue azotado, pero de que estuvo muchas veces en la cárcel, las estuvo. En una ocasión Pablo estaba predicando la palabra, dice la Biblia, y Pablo lo estaban escuchando, se enoja la gente, se llena de ira y lo empiezan a apedrear hasta que perdiera el conocimiento. Lo sacaron de la ciudad, dice la Biblia, porque lo daban por muerto. Pablo se levanta, se sacude y se mete otra vez a predicarles. ¿Qué dijo? El diablo me está apedreando. ¿Eso dijo Pablo?
O te revela en Efesios, hermano, la lucha no es contra carne ni sangre. No se enoje con esas personas, sino contra principados y potestades, gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad. Su lucha es contra el diablo, no contra él, no contra este. Está siendo usado por Satanás. Quite su rencor de la persona. Palabra revelada, amados. Amén o no amén, ya lo perdí. Ya se enojó conmigo. Gloria a Dios, qué bueno. Mira esto. La palabra revelada de Dios produjo esto en Jesús. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo ¿qué? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo, la palabra revelada de Cristo, en Cristo. ¿Qué producirá la palabra revelada en ti? Que sigue, por favor. Dios quiere ensanchar nuestra mente por medio de su palabra revelada a nosotros. Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere hacernos entender su palabra. Pídele a Dios el espíritu de revelación que dice en Efesios, para que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. Antes de orar, Señor, revélame tu palabra. ¿Cuántas veces luchas por un mismo pecado? ¿Cuántas veces peleas con tu misma actitud, con tu carácter? ¿Es porque Dios no puede cambiarte o porque no quieres tomar la palabra revelada? ¿Por qué será? ¿Por qué no queremos creer en todo lo que es Dios? Tendremos pruebas y luchas, amén. Leíamos un texto que me maravilló a mí en lo personal. Quisiera dártelo rápidamente, ya para terminar esto, amado. Es un texto que a mí en lo personal me llenó de mucho gozo y como un reto en mi vida. Mire esto, bendito. Salmo 94, versículos 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Diga conmigo, palabra revelada. Cuando Dios te corrige y te instruye, pasa algo en el día de la aflicción. ¿Qué quieres saber cuando estás instruido y corregido en Dios? ¿Qué pasa en la aflicción? ¿Quieres saberlo? Mire esto. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava un hoyo. Al que se deja corregir y al que se deja instruir en Dios, al que toma la palabra revelada y cambia lo que tiene que cambiar, en el día de la aflicción se le hizo para que él descanse, para que pueda descansar en el día de la aflicción. ¿Cuántas veces afligido puedes dormir? ¿Estás lleno de angustias? ¿A poco puedes conciliar el sueño? Lleno de problemas, ¿qué tal te da hambre? ¿Cómo está tu actitud con los demás? Bueno, tenemos que aprender la palabra revelada.